Hola, somos el equipo de Vision Curiosity que venimos del Colegio Luis Amigo de Mutilva y os vamos a presentar nuestro proyecto Casa 2023. Para ello vamos a seguir este vídeo con todos los temas que vamos a tratar. Bueno, en cuanto a quiénes somos un grupo de 4 participantes, como podéis ver, formado por Patricia, Raúl, Pablo y yo, Marta, los 4 alumnos de segundo bachillerato, Raúl y Pablo de la rama de biología y Patricia y yo de la rama de tecnología. Bien, este trabajo está dividido en 4 áreas principales. La primera es la de comunicaciones, en la cual la líder del área soy yo y mi ayudante es Raúl. En este área nos hemos dedicado principalmente a lo que es la visibilidad del proyecto mediante redes sociales, comunicaciones externas, etc. El siguiente área es el área de diseño 3D. En este caso, la líder es Patricia y su ayudante es Pablo. En este área se ha llevado a cabo más lo que es la presentación del CANSAT, de la creación de la data, diseños, ergonomía, etc. En cuanto a la telemetría, el líder de esta parte es Pablo y la ayudante soy yo, Marta. En este caso nos hemos dedicado más a lo que era la comunicación del CANSAT en el aire, es decir, con esas antenas, esa comunicación de las antenas y demás. Y por último, la última área es la programación, en la cual el líder ha sido Raúl y la ayudante ha sido Patricia. En este área se ha llevado a cabo todo lo que ha sido la programación de los sensores que van dentro de la placa, los sensores de temperatura, de humedad, etc. Hemos estado trabajando este proyecto durante 19 semanas. Comenzamos en octubre de 2022 y terminamos ahora en marzo de 2023. La actividad la desarrollábamos el jueves durante 2 horas y media y era una actividad extraescolar que nosotros hacíamos. ¿Por qué decidimos hacer este proyecto? Bien, muy fácil. El año pasado asistimos a Tecnociencia, una convocatoria que se realiza en Navarra-Arena, en la que pues, se exponen diversos proyectos. En ella vimos que uno de los participantes llevaba una parte del CANSAT. Entonces nos llamó mucho la atención y decidimos que era buena idea pues, plantearnos la idea de poder hacerlo. Entonces, tras una investigación que hicimos y demás, vimos que, oye, pues nos llamó mucho la atención y al final decidimos realizar el proyecto. Además, los objetivos de este proyecto es, uno, realizar el CANSAT con las bases del concurso y completar nuestra misión secundaria, que está relacionada con la biología y en concreto con las plantas, con una planta de maíz. Bien, pues ahora vamos a hablar sobre la misión principal y cómo la llevamos a cabo. Como ya sabréis, entonces la misión principal pues era recolectar los datos de presión y temperatura de manera correcta y que se enviasen con una frecuencia de una transmisión por segundo hasta la estación de tierra, que somos nosotros, ¿no? Además, se requería un aterrizaje seguro y el análisis posterior de los datos. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues muy fácil. Hemos utilizado Arduino Uno con una serie de módulos que luego explicaremos. Y en un principio, para la transmisión de datos, utilizamos una antena ya bidireccional similar a esa que tenemos allí. Pero, sin embargo, pues al final nos decantamos por una antena en espiral o, bueno, cilite o esa de ahí. Y que, bueno, luego explicaremos más en detalle. Además, para el aterrizaje seguro utilizamos 2 paracaídas. Bien, ahora pasamos a hablar del hardware. Como ya hemos dicho, utilizamos Arduino Uno para coordinar todos los componentes y recibir los datos. Lo más importante es este módulo de aquí, se llama APC220 y es el encargado de coordinar las transmisiones de datos entre la placa de Arduino y nosotros, la estación de tierra. Esto se hacía mediante una antena que, bueno, la que hemos usado, como ya he dicho, es esa y que más adelante explicará mi compañero Pablo, y con otra antena más chiquitita que va dentro del CANSAT. Este de aquí es el BMP180, que es el sensor que hemos utilizado nosotros para capturar pues, los datos de temperatura y presión. Y finalmente este de aquí es el DHT11, que utilizamos también para capturar los datos de humedad, aunque también lo podemos haber usado para la temperatura, pero finalmente decidimos no usarlo ya que teníamos el DHT180. Esta pantalla que veis aquí se llama RF Magic, que es con la que se configuró el módulo APC220. Y pues bueno, configuramos a un megahertz de 430 y pues los configuramos para que tuviesen una red unida entre sí.
Vale, con respecto a la antena, en primer lugar hicimos esta casera que está hecha con tubos de cobre de 12 milímetros de diámetro. Principalmente, y como he dicho, hicimos esta, pero probamos en la universidad y vimos que no era suficientemente buena. Es por eso que nos dejaron esa antena, que podemos ver la cara de evolución. Entonces, y esta, por supuesto, esta que ha funcionado y esta que hemos utilizado. Esta, lo bueno que tiene es que al ser elíptica nos permite apuntar, simplemente alcanzar, sin tener que estar ajustando la dirección. Por eso es más aventajada. Bien, ahora vamos a hablar del programa. Para que todos los sensores de Arduino y la placa de Arduino funcionen correctamente, evidentemente necesitan un programa. Antes de programar, empezamos realizando este diagrama que empezaba pues, con un inicio del programa y con el inicio de los sensores, evidentemente. Luego determinamos que el BMP, que era el sensor más importante, nos mandase una señal de si estaba activo o no para saber si vamos a recibir los datos y saber qué esperar. Si no estaba activo, en un principio entraba en un bucle que finalmente pues, paraba el programa, pero al final lo acabamos quitando pues, porque eso podría llevar problemas como que no recibimos ningún otro dato, que solo sería el de humedad, pero bueno, lo estamos quitando. Y aquí enviaba los datos. El BMP envía los datos junto al resto de datos. Estos se envían a través de la PC hasta el monitor serial y nosotros ya los pues, graficamos mediante Excel. Además, todo esto era un bucle que tenía un delay de un segundo para recibir esas transmisiones como está establecido en el reglamento. Aquí podemos ver un poco el programa y cómo se incluyen las distintas librerías. Se puede ver que incluimos una librería de servo que al final pues, no usamos, ya que pues, descartamos el uso del servomotor para abrir los paracaídas. Vale, para empezar con el signo de paracaídas hay que destacar que primero utilizamos uno, digamos, hacerlo de forma casera con tela de almohada, que este es el resultado. No obstante, lo probamos y creo que los resultados son más que evidentes en la lata. Es por eso por lo que decidimos pasarnos a una segunda opción de paracaídas de nylon, que son ya comprados. Entonces, lo que hicimos fue probar primero con uno y resultó que el CASAT también se rompía. Es por eso por lo que utilizamos dos y así ya la fuerza pues, se duplica y de esta forma podemos conseguir que se frene la velocidad de calzado suficiente. Y estábamos esperando una velocidad estimada de 8 metros por segundo, calculando así un tiempo de vuelo de 120 segundos, estimando que el cohete llegara a 1 kilómetro de altura y cuando se estallara el compresor, pues estallara a 1 kilómetro de altura. Bueno, podemos ver los daños visibles que ha sufrido tras el descenso. Pero bueno, ha servido, así que estamos contentos. Para el análisis de datos hemos realizado varias pruebas. Una de ellas es en el laboratorio que hemos realizado en uno de nuestros entrenamientos. Además, también el fin de semana pasado, la UNA nos dio la oportunidad de con un dron despegar la lata 100 metros en ARI y ahí pudimos hacer algunas pruebas. Y por último, la prueba que hemos realizado hoy. En el laboratorio lo hicimos el 2 de marzo y en ella, como es un entorno controlado, pues las gráficas vemos que se mantienen constantes. La temperatura de entre unos 22 grados y medio con 7, lo mismo con la presión, se mantiene constante, al igual que la humedad. Bueno, y la humedad vemos que tiene un pequeño pico y esto puede deberse a que la batería se va calentando y por ello pues afecta la humedad. El fin de semana pasado en ARI realizamos dos lanzamientos con el dron y en ellos pues podíamos ver lo que nos podíamos esperar en el día de hoy. Y pues calculamos las gráficas de los 4 parámetros y vemos que en la primera prueba la humedad no nos fue el sensor y por ello se mantuvo en 0. Sin embargo, en la segunda prueba ya sí que nos funcionó y pues obtuvimos los resultados. Finalmente, pues vamos a pasar a hablar de los datos que hemos recibido hoy, que son los que hemos recibido pues, tras el lanzamiento del cohete. Podemos ver cómo la variación de temperatura sufre un cambio muy brusco, probablemente relacionado con la ascensión en la altitud, que ha provocado que se llegue pues, a una altitud mayor y donde la temperatura es menor y pues esto ha quedado registrado en la gráfica. También podemos ver una gráfica muy interesante, aunque se ve mejor en la siguiente, que es la de la presión del aire. Vemos perfectamente cómo se hace una curva elíptica y una parábola, así, que esto sería el empuje máximo del cohete, y aquí pues esto es una anomalía que explicaré en esta gráfica. Esta es la gráfica de altitud, que es prácticamente el reflejo inverso de la de presión.
presión, ya que bueno, este dato lo calculamos mediante ese otro dato. Y pues como podemos ver otra vez, se ve cómo asciende el cohete rápidamente en un breve periodo de tiempo, desde los 200 metros aproximadamente hasta los 110 metros también aproximadamente. Luego podemos ver cómo cae rápidamente, que ha sido esta fase de descenso que hemos visto que en la que todavía no se desplegaba el paracaídas y nos ha dado un pequeño susto a todos, pero luego aquí ya podemos ver cómo sí que se ha desplegado el paracaídas y de esa fuerza tan grande que ha hecho, que de hecho ha roto nuestro pequeño paracaídas de nylon, ha subido incluso unos pocos metros para luego volver a caer ya de manera más controlada hasta llegar a los 200 metros desde donde hemos salido del plano. Y bueno, esta es la variación de la humedad que nos hemos sorprendido, ya que se ha mantenido constante, sobre todo durante el ascenso. Y cuando ha llegado al apogeo, que es más o menos en esta zona, cuando empezó a descender, ya hemos visto que ha empezado a bajar otra vez. Bueno, ¿cómo hemos analizado estos datos? Pues es de una forma muy sencilla. Nuestros datos, como ya he dicho antes, nos llevaban al monitor serial y los copiábamos y pegábamos en un Word, donde mediante la herramienta de insertar tabla de texto los pasábamos a una tabla de 4 columnas, por lo que los datos de temperatura, humedad, altitud y presión quedaban alineados entre sí. Estos datos luego los pasábamos a Excel y mediante la función de gráfica rápida de Excel creábamos las gráficas y KPI. Además, algo importante que queríamos hacer era cambiar el tipo de celda a celda horaria, estas de aquí, y pues eso. Para el diseño de la carcasa, lo primero que hicimos fue un boceto en papel. Para ello, medimos primero todos los componentes y los distribuimos en este boceto para que entrasen todos bien dentro de casa. En este boceto dejamos 10 centímetros de espacio para la planta, que sería nuestra misión secundaria, y además también dejamos 3 huecos para 3 patas, que en un principio iba a ser también misión secundaria, sin embargo, debido a que el tiempo no nos dejaba desarrollar como queríamos la idea, pues terminamos descartándola. Además también dejamos un hueco en la parte superior para una tapa que estuviese arriba. Una vez hecho esto, nos pusimos ya con Tinkercad, que es una plataforma online, a crearlo todo en 3D. En este diseño vemos que continúan estando los agujeros de las 3 patas, ya que todavía no habíamos descartado, y también sigue estando en la tapa superior. Además, también decidimos dejar un hueco en un lateral para una tapa, para la planta, y la pared que separa los componentes de Arduino y la planta, en lugar de estar desplazada dejando un pequeño hueco para la planta, decidimos ponerla en medio. Sin embargo, nos dimos cuenta de que no entraban todas las cosas de Arduino y por lo tanto desplazamos otra vez la pared dejando un pequeño hueco para la planta. Además, aquí ya vemos que se han quitado todos los huecos de las patas y también decidimos, en lugar de poner una tapa en el lateral que fuese también impresa 3D, lo que hicimos fue poner un plástico de botella para así poder ver la planta nada más aterrizarse, poder verla. Como se puede ver en esta lata, hemos tenido una pequeña complicación y es que como no nos pesaba lo suficiente, pues hemos tenido que meter piedras y por eso pues la planta al final ha pasado a estar en el lado de los componentes. Sin embargo, la tapa superior sí que seguía siendo en 3D y su diseño es muy sencillo. Tiene 2 agujeros por los que se meten los hilos de paracaídas y detrás tiene una hebrilla en la que se agarran ambos paracaídas. Todo esto lo hemos pasado a Ultimaker Cura para imprimirlo en una impresora ProSite 3, que hemos empleado un plástico PLA 1,75 milímetros con una extrusión, es decir, un hueco entre capa y capa de 0,15 milímetros y también el relleno era de 40%. Además, la temperatura del extrusor era de 120 y la de la cama de 60 grados. Y todo esto a una velocidad de 60 milímetros por segundo. Una vez hecho esto, nos dio un tiempo total del cilindro de 10 horas y 15 minutos y pesaba un total de 79 gramos. Y la tapa nos costó 1 hora y 23 minutos imprimirlo y pesaba 19 gramos. Una vez ya puesto todo, lo pesamos y dio 214 gramos. Para unir la tapa al cilindro, al principio la metíamos a presión. Sin embargo, el fin del pasado ENARI nos recomendaron que pusiésemos 4 tornillos puestos perpendicular entre ellos para que así soportase el aterrizaje. Sin embargo, hoy al medirlo, los tornillos sobresalían y por lo tanto hemos tenido que sustituir poner tornillos por cubrirlo todo por cinta.
Vale, con respecto a la misión secundaria, hemos decidido poner una planta dentro del CANSAT y estudiar cómo sobrevive esta a todo lo que se expone al lanzamiento, aterrizaje, etc. Para ello, obviamente, al meternos en vivo, hemos investigado antecedentes y destacan, por supuesto, con la carrera espacial, la perra rusa, Laika, lanzada por Roscosmos en el 1957, y luego HAM, que fue lanzado por la NASA en el 61. Con respecto a las plantas, aquí el gran problema que nos hemos encontrado, que también nos parece interesante, es que la mayoría de experimentos con plantas han sido desde semilla y una vez en el espacio ya crecía la planta. Por ello nos hemos planteado qué pasaría si la planta ya estuviera germinada y hubiera crecido un poco cuando estuviera en el satélite. Y es lo que hemos hecho. Aquí veis unos pequeños ejemplos de maíz. Y si os preguntáis por qué hemos elegido maíz, es porque presenta una estructura tubular que lo que nos permite es que sea mucho más resistente y que sea más fuerte a la hora de soportar los casi 20 Gs a los que se expone con el lanzamiento. Bueno, ahora vamos a hablaros de la organización, que como ya comentaba antes mi compañera Marta, la habíamos dividido en 16 minutos, ¿vale? La habíamos dividido en distintas secciones y cada sección se encargaba de algo. Y bueno, hemos utilizado un diagrama de Gantt que es muy visual y así podemos ver qué porcentaje de tareas está resuelto en función al día y cuando lo empezamos. Además, algo curioso de nuestro tipo de organización es que al lado de cada tarea se puede ver el integrante que la realizó mediante pues, la inicial de su nombre y de su primer apellido. Bien, y como parte memorial de todo proyecto es un presupuesto. En este caso, nuestro presupuesto final fue de 185 euros y dividimos el presupuesto en 3 secciones. Material que compramos, material disponible en el taller y material que compramos y finalmente no utilizamos. Bueno, asimismo, también tuvimos un plan muy claro de difusión del proyecto. Contactamos con 8 patrocinadores, bueno, 8 intentos de patrocinadores, de los cuales tan solo de 2 de ellos recibimos respuestas. Uno de Red Bull, que pues desgraciadamente no nos dio alas, y otro de Jofemar S.A., que bueno, tampoco nos ayudó. Así que, pero seguimos intentándolo. Y solamente, aparte por nuestras redes sociales, también dimos muchísima difusión. Nos hemos incorporado hace muy poco a TikTok, así que es la última red social en la que estamos metidos. Y las que más hemos hecho hincapié son en Instagram, Twitter y YouTube. En Instagram hemos ido publicando una serie de reels y de publicaciones normales de redes sociales con las que hemos llegado a conseguir un alcance bastante alto para lo que solemos estar acostumbrados. Además, en Twitter íbamos publicando frases o contenido relacionado con el CANSAT un poco más breve, más visual de pues, alguna frase y demás. Y en cambio en YouTube era una sección en la que dedicábamos a vídeos más largos, de más contenido y más profundidad en el proyecto. Además, también contactamos con diversos medios de comunicación que pues pudimos tener ayuda gracias a, bueno, primero Prensa Online, nos dio visibilidad en navarra.com y Noticias de Navarra, además Prensa Escrita, que la verdad es que nos dio mucha ilusión, sobre todo el hecho de vernos en el periódico ahí con las fotos y todo, en el diario de noticias, en el diario de Navarra, y como una parte más especial o más un poco habitual es que nos dieron visibilidad en la COPE, en la radio de Navarra, y nos dieron un pequeño espacio en la sección de mediodía y fue un momento bastante guay. Y además llevamos a cabo también una difusión interna desde el colegio. Presentamos la presentación a los más pequeños del equipo, a los nuevos integrantes, y además también en la propia página web del colegio nos dedicaron una sección especial pues contando un poco lo que estamos haciendo, desarrollando la idea y demás. Por último, gracias a la comunicación y a la visión que le dimos al proyecto, nos contactó el profesor de la universidad, Jorge Teniente, el profesor de telecomunicaciones de la parte de antenas, y gracias a él pudimos desarrollar pues, la parte de la telemetría. O sea, nosotros desarrollamos pues, este primer prototipo que, pues, gracias a que nos ayudó, vimos que era inservible y nos prestó la otra antena. Entonces fue una parte muy importante, pues, bastante significativa para poder hacer el proyecto. Y también tuvimos la gran suerte y la gran oportunidad de poder probar el proyecto en las pruebas de dron en ALEX, como han estado comentando antes mis compañeros. Una sesión bastante significativa porque terminamos de rematar algunas pequeñas cosas que teníamos errores y tal, y fue muy interesante también. Y aquí te podéis ver un poco la bibliografía del proyecto.
Y con esto pues damos por finalizada nuestra presentación y pues muchísimas gracias.